sobre auditorías internas en un sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Muy agradecido por toda la participación que había en la semana. Antes de finalizar la clase vamos a hacer un breve repaso. Se puede decir también algunas fijas, ¿no? Por ejemplo, el video de ayer de jerarquía de control de riesgos, y creo que lo mencioné en el primer módulo y de nuevo en el segundo módulo. Creo que ese tema es muy relevante en un diplomado SOMA, ya que la jerarquía de controles se aplica para cualquier trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, teniendo ese enfoque, esa base, ese contexto, donde siempre se debe priorizar la eliminación de cualquier condición o acto o una situación adversa o su estándar, pues de alguna manera se ataca la fuente del peligro y se elimina la condición. Segunda opción es la sustitución progresivamente, que se pueda reducir una situación peligrosa por menos peligrosa y algún material peligroso por menos peligroso. Bien, ¿sí se ve la pantalla? Esa también por acá. ¿Sí? Ok. El tercer control es el control de ingeniería. Viene a ser el tratamiento y aislamiento, una barrera dura, se puede decir, para poder aislar la fuente del peligro con el receptor, en este caso la persona, el trabajador. Ya. En cuarto orden está el control administrativo, de alguna forma, vamos a por acá. Ya. Es un control de minimización donde se elaboran estándares, procedimientos, señalética, letrero de advertencia, balizaje, supervisión, instructivo, checklist, que son controles administrativos que minimizan de alguna manera los peligros y riesgos. Y en última instancia es el equipo de protección personal, siempre cuando sea adecuado al riesgo. ¿Ya? Entonces esa jerarquía, por favor, no olvidar, la repito todos los días porque es un tema también, no solamente para un examen, sino para una entrevista. ¿Ya? Cuando entrevistan a un supervisor que ha llevado por lo menos un curso, un diploma en SOMA o en prevención de riesgos, pues mínimo tiene que conocer la jerarquía de controles, ¿ya? El día de hoy vamos a ver sobre los procesos de auditoría y para ello la presentación, las láminas están en base a un estándar mundial voluntario, directriz para realizar auditorías en cualquier sistema de gestión. En este caso es el estándar 19011, en la cual se basa en un proceso sistemático, documentado, cuyo objetivo es encontrar evidencias para demostrar que se está haciendo lo planificado. Es decir, buscar conformidades. Pero cuando las evidencias hablan por sí solas que no se está haciendo lo planificado, entonces se encuentran no conformidades. Es decir, es no conforme a lo planificado. Este concepto de proceso, también lo he repetido en varios módulos, lo vuelvo acá a proyectar, está dentro de un sistema de gestión, ya que en un proceso siempre interactúan las actividades, se transforman las entradas, los inputs para obtener salidas, productos o servicios. Pero un proceso también necesita de controles, ¿no? Controles de calidad, controles ambientales, controles de seguridad, controles de prevención, controles de contingencia y los recursos que son necesarios para el desarrollo de un proceso. Hay una información conocida como las 3P. La P de proceso es una transformación de un elemento de entrada para obtener una salida. El procedimiento viene a ser la forma específica o la secuencia de pasos de desarrollar un proceso. Producto viene a ser ya el resultado de un proceso. Esto lo hemos visto también en un módulo, si lo vuelvo a recordar porque por lo menos lo que se le va a quedar en esta capacitación. Bien, para evitar una norma de gestión, en este caso de seguridad, salud o ambiental, es importante tener primero el curso de interpretación de la norma para poder entender en qué consiste la norma, lo cual ustedes ya lo han llevado el día de ayer. Y conociendo la norma, uno podría establecer un programa, un plan de auditorías y saber qué requisitos son los que voy a auditar y a qué área o qué proceso le voy a dar mayor prioridad a un requisito.
Por ejemplo, si audito a una empresa X, pero tiene un área o un proceso de laboratorio o taller de calibración o taller de mantenimiento, entonces puedo auditar todos los requisitos del 4 al 10, pero cuando llega el requisito número 9, donde está la medición, análisis y habla mucho de la calibración de equipos de medición, entonces a ese laboratorio, a ese taller, le va a dar un poquito más de peso auditar el capítulo 9, ¿no? Cuando quiera auditar de repente a la gerencia, al directorio, a la plana mayor, a la alta dirección, también le puedo auditar los 10 requisitos, pero ¿dónde le voy a dar mayor énfasis? El capítulo 5, porque la alta dirección es la que debe demostrar un compromiso desde la planificación hasta las acciones de mejora. Entonces, mayor peso le voy a dar al capítulo 5, ¿no? Pero eso vamos a ir aprendiendo en este curso de la clase de hoy, cómo se elabora un programa, un plan y algunas estrategias para poder elaborar un plan de auditoría. ¿Ok? Bien. Para hablar de auditoría interna es uno de los subrequisitos del capítulo 9 de cualquier norma de gestión, calidad, ambiente o seguridad, en donde describe que la organización debe realizar auditorías a intervalos planificados. Quiere decir que tienen que desarrollarse con cierta frecuencia. No dice cada año, cada 2 años, no lo dice, dice a intervalos planificados. Pero como toda norma de gestión, toda norma ISO, en caso de una norma legal, dice que tiene que cumplir un mínimo que dice la legislación, entonces me puedo ir por la norma legal de seguridad y salud, donde dice que por lo menos las auditorías internas de seguridad y salud por auditores del inscritos en el Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo, debe ser con un plazo que no pase más de 2 años. ¿Ya? Entonces, deben ser planificadas y a intervalos, frecuencias establecidas también. Y también debe programarse, es decir, una auditoría no es una fiscalización, no es una inspección, no es una, como se dice, una contraloría, ¿no? O una fiscalización de OEFAS o una FIL. Una auditoría siempre es programada, siempre es avisada. Si no hay programa de auditoría, no existe la auditoría. Tiene que haber primero un programa. De ahí tienen que definir los criterios de auditoría. Esos criterios se definen en un plan. En el plan, que también vamos a ver formatos, hay una carpeta comprimida de bastante información complementaria, formatos editables de un programa de auditoría, formatos editables de un plan de auditoría, de un checklist de auditoría, de una lista de verificación y también un formato donde están todos los requisitos resumidos en editable para que uno pueda hacer un diagnóstico inclusive. Ya todo eso también ha sido compartido. En este plan también se tiene que definir el alcance, qué es lo que se va a auditar, si se va a auditar un ISO 45 en seguridad o un 9001 en calidad, o la normativa legal de seguridad, o una norma sectorial, o se va a auditar solamente los procedimientos propios de la empresa. Entonces, todo eso tiene que estar planificado, valga la redundancia, en un plan. Los resultados de esta auditoría tienen que informarse a la dirección y tomar acciones correctivas o de mejora dependiendo de los hallazgos. Si los hallazgos son conforme a lo planificado, entonces son acciones de mejora. Pero si los hallazgos son no conforme, o sea, no es conforme a lo planificado, entonces serán acciones correctivas. Por eso es que los auditores no buscan no conformidades, los auditores buscan conformidad del sistema. Sin embargo, que cuando se audita, pueden encontrarse evidencias donde la evidencia, como si se habla por sí sola, demuestra que hay algo no conforme, hay una falta, una desviación o una falta de control. ¿Ok? Entonces, este es el resumen de una auditoría interna en la cual el requisito 921 de la 14.001 ambiental, de la 45.001 seguridad, describe qué es y cómo debe ser. Sin embargo, también menciona que como guía para poder programar las auditorías, definir criterios, definir auditores, cuáles son los perfiles de un auditor, cuáles son los principios de un auditor,
desarrollar una auditoría, cómo inicia una auditoría, quién participa en una auditoría, cómo llevo a cabo una auditoría y cómo culmino y qué informe tengo que tener en una auditoría, qué tipo de hallazgos, qué tipo de seguimientos a las acciones correctivas. O sea, todo el proceso, pues, nos da una guía, la norma 19.011, que la vemos en la parte inferior, a modo de orientación. Esta norma 19.011 también ha sido compartida para lectura, para también ustedes puedan seguir revisando más información en los que, si en un momento quieren ser auditores, ¿no? Porque también el mundo de las auditorías también es una ciencia. Uno puede ser auditor de entrenamiento, auditor interno, auditor líder IRCA, la certificación internacional, o auditor inscrito en el Ministerio de Trabajo, y también por ahí hay oferta de empleo si uno se especializa por esa rama, ¿no? Y es bonito ser auditor porque te ayuda a conocer todos los procesos de la empresa. Tiene un buen know-how, ¿no? Entonces, también tiene su línea de especialización en caso quieran ser auditores. Eso lo compartió con la 19.011. Este es el concepto estandarizado en la 19.011, donde define que es un proceso, quiere decir que va a recibir como input, como entrada, quizás los resultados de la auditoría anterior, las entrevistas, las evidencias, va a revisar los procedimientos. Es una transformación de esa información, la va a procesar y va a obtener un producto, va a obtener un informe de auditoría. ¿Por qué ese es proceso? ¿Por qué es sistemático? Porque la auditoría se programa, se planifica, se desarrolla, se hace un seguimiento a la auditoría que cumpla los objetivos, que cumpla los requisitos, que cumpla el tiempo y el plazo, porque también son horas hombre que el personal que atiende la auditoría o que es auditado, pues como que un poco deja de hacer un ratito del trabajo y tiene que atender al auditor, ¿no? Entonces tiene que ser un tiempo óptimo también. Es un proceso sistemático también independiente, porque hay principios de auditoría, ¿no? Hay principio de independencia, hay principio de que no puede ser juez y parte, y documentado porque la auditoría no se basa en suposiciones, no se basa en algo subjetivo, se basa en evidencia. Y para obtener evidencias hay técnicas, ¿no? Evidencias de tipo entrevistas, evidencias observando y evidencias revisando en gabinete la documentación. Y estas evidencias tienen que ser evaluadas para compararlas con los criterios de auditoría. Es decir, si encuentro un registro de inspección de extintor o inspección de equipos de protección personal, es una evidencia, ¿ok? Pero esa evidencia, después de una entrevista, revisión de documentos, tengo que compararla con los criterios de auditoría. Es decir, me voy a mi plan y mi plan de auditoría dice, como ejemplo, dice, se va a auditar la ISO 45001, se va a auditar la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo 29783 y su reglamento, pregunta de examen, y se va a auditar los procedimientos internos de la empresa. O sea, se está definiendo cuáles son los criterios de auditoría. ¿Ok? Si yo me voy a la ISO 45001, me dice que deben implementarse controles para minimizar los riesgos, para reducirlos. Y uno de los controles son los equipos de protección personal. ¿Ok? Si me voy a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, también dice que se me implementan controles. Y la Ley de Seguridad, hay un artículo donde dice que el empleador, o sea, la empresa, debe proveer, suministrar los EPPs adecuados, confort y en buen estado, bajo estándar, a sus trabajadores. ¿Ok? Bando norma. Me exige que debo implementar, proveer, inspeccionar. Y el procedimiento de la empresa interno, dice, sí, la empresa se compromete a dar EPPs, a inspeccionarlos y establece una frecuencia. Y de repente la frecuencia de inspección de la empresa, no lo dice la ley quizás, no lo dice la 45001, pero la empresa dice que va a ser diaria o semanal.
Entonces, si la empresa te dice que va a ser semanal o diaria, entonces ese es un criterio de auditoría. Cuando tú revisas la evidencia, entonces tú vas a pedir, muéstrame el registro de inspección de esta semana, estamos 25, y de la semana anterior, o de las 3 semanas de octubre. Entonces, el área auditada tiene que demostrarte esos 3 registros. Si el área te dice, no tengo de octubre, no he hecho ninguna, lo voy a hacer la otra semana, entonces, qué está incumpliendo? ¿La norma ISO 45001? No, porque si está haciendo su inspección, es un control operacional. ¿La ley de seguridad de salud? No, porque si está, va a hacer su inspección, va a proveer EPPs, pero sin embargo su procedimiento interno en la empresa dice con frecuencia semanal. Entonces, ese se convierte también en un criterio, un estándar, y la evidencia se está demostrando que está incumpliendo o no es conforme al procedimiento de la empresa X. Y ahí hay un hallazgo. El hallazgo es no conforme. Ahora, no, pero la inspección debe ser mensual, que no me dice la norma. Ah, está bien, entonces cambia tu procedimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es una forma de ver que cuando se audita no se busca una no conformidad, no se busca faltas, no se busca fallas, mucho menos no se busca culpables. Se busca demostrar con las evidencias que es conforme. Y para obtener evidencias hay unas técnicas que vamos a estudiar. Y comparas con los criterios de auditoría. Puede ser una norma ISO, puede ser una norma legal, puede ser un procedimiento interno de la empresa o cualquier documento que la empresa adopte. ¿Ok? Bien. Los criterios, como ya mencioné, pueden ser pues de estándares, normativas legales, procedimientos, manuales, que son usados para poder comparar la evidencia, como di en el ejemplo anterior. Clases de auditoría, pregunta de examen, ya, pregunta de examen. Se puede decir que son de 2 tipos, interna y externa, pero cuidado, porque la externa tiene 2 clases, ¿ya? Entonces, veamos la interna, 2 clases, interna y externa. La interna, clase 1, se le llama a las auditorías de primera parte. Vamos a dar ejemplo de eso. La externa se le conoce a las de segunda parte y tercera parte. Vamos a ver cómo se diferencia. De segunda parte se considera cuando el cliente exige a su proveedor, exige a su contratista que cuente con un sistema de gestión y el cliente lo va a auditar. Lo puede auditar el cliente o puede contratar a un tercero, a un consultor, a una certificadora para que lo audite. En otras palabras, para que demuestre su homologación. ¿Ya? Son estándares que trabajan los clientes y la contratista o el proveedor pues tiene que alinearse, si no, no va a poder postular, porque es un estándar del cliente. Y lo que quiere el cliente es un requisito, perdón, lo que define el cliente es un requisito y tiene que cumplirlo. Si no, bueno, no postulas y te vas a otro rubro, ¿no? Entonces, cuando el cliente exige un sistema que debe ser auditado por el cliente, para el cliente y para ver su nivel de desempeño y quizás también con ese nivel de desempeño puede servir para saber cuánto lo va a categorizar para una cotización, porque eso puede ocurrir también. Los mejores desempeños pues tienen una tarifa un poco más, ¿no? Entonces, esas auditorías de cliente a proveedor externa se llaman de segunda parte, ¿ok? Ok. Sin embargo, las auditorías que la contratista o el empleador eh, requiere certificar, ¿ya? Certificar con una empresa tercera acreditada. ¿Qué consiste esto? Si yo soy una empresa, no sé, razón social, eh, hermanos, no sé, cualquier apellido, SRL, ya razón social, y yo quiero, ya tengo ya 1 año, 2 años en el negocio, y quiero certificar un ISO 45001 o un ISO 14001, ¿ok? Entonces,
solicitemos una empresa que te pueda certificar. Entonces, para que te puedas certificar y otorgar un certificado externo de ISO 45001 o ISO 14001 o cualquier ISO, esta empresa tercera tiene que estar acreditada, inscrita en el IAF, en el Foro Internacional de Acreditación. Claro, eso se puede ver en internet, en un link que está en el IAF, ya eso ya es público, es transparente y uno puede evidenciar si la empresa que va a certificar, te va a dar un certificado, es acreditada, ¿no? Normalmente, creo que en el Perú y en Latinoamérica hay muchas empresas certificadoras conocidas, por ejemplo, es que recuerdo, SGS, Burao Veritas, Intersec, Lloyd Register, AENOR, TÜV, varias empresas certificadoras. Hay muchas más hoy en día, pero siempre tienen que estar acreditadas. Entonces, tercera parte es para certificar. Y primera parte es una auditoría cuando la empresa se autoevalúa. Es decir, el presidente de la empresa, el gerente quiere autoevaluarse. ¿Ya? Pero también puede ser que en esa autoevaluación, es decir, no es para homologar con un cliente, no es para certificar con una empresa acreditada. La interna puede ser para un diagnóstico, puede ser para una línea base, para ver cómo estoy mi sistema, cómo arranco la implementación. Esa es interna, de casa. Sin embargo, la pueden realizar auditores propios de la empresa, formados de la empresa. Claro que el auditor tiene que llevar curso de interpretación, curso de auditor y un entrenamiento, y los puede formar como auditores internos, es válido. Pues tienen ciertas competencias los auditores. O puedes contratar un tercero también, una consultora, pero solamente para que te audite internamente y te entregue el producto a ti. No se lo entrega al cliente o no es para una empresa certificadora. ¿Ya? Entonces, tres tipos de auditorías. Primera parte es autoevaluación interna. Segunda parte es externa, pero para una homologación, cliente-proveedor. Y tercera parte para una certificación. ¿Ya? Eso sí, es muy importante que lo sepan porque es algo muy básico para entender qué tipo de auditorías. Los tipos de hallazgos va a depender el nivel de cumplimiento. Cuando yo encuentro una evidencia, la comparo con el criterio de auditoría, con el procedimiento de la empresa, con la norma legal, con el estándar que estoy auditando, puedo encontrar un hallazgo. Pero si no puedo comparar con un criterio de auditoría, ya no es hallazgo. Solamente puede ser una recomendación, quizás. Por ejemplo, si yo encuentro como evidencia que la empresa nomás cuenta con procedimientos instructivos, ¿ok? Y no tiene perfiles de seguridad. Y el auditor le dice, debería tener perfiles de seguridad. ¿Y por qué? Porque otra empresa lo tiene. Cuidado, eso no se puede. Si no hay norma legal que lo exige en el sector, no lo exige el sector, no lo exige la norma legal, no lo exige la ISO, no lo exige el procedimiento de la empresa, no podemos, o sea, no tenemos contra qué comparar. Entonces ya no sería un hallazgo, ¿ok? Podría ser una oportunidad de mejora. Pero si hay un sector, por ejemplo, en construcción, existen los PETARs, ¿no? Los procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo, o los PETs en minero, procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, quizás ahí pueden exigirlo, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya un criterio de auditoría, un estándar, se convierte en un hallazgo y puede ser conforme o no conforme. Esta es la guía 19.011, también ha sido compartida y tiene mucha información. Y aquí lo que he hecho es resumir conceptos, términos básicos, procesos, principios y sobre todo cómo elaborar un programa, un plan y todo un desarrollo de auditoría. Hay 7 principios que tiene que tener el auditor: integridad, presentación imparcial, cuidado profesional, confidencialidad, porque el auditor se entera de todo, ¿no? Cuando tú auditas, te encuentras con bastantes evidencias, bastantes entrevistas, bastantes documentos, entonces tiene que tener una confidencialidad. Inclusive
los auditores internos o los externos, o cuando hay un contrato entre la empresa auditora y el empleador o el cliente, se firma un derecho de confidencialidad, ¿no? Por seguridad de la información. Inclusive pueden demandar a la persona si publica una información que ha sido encontrada en una auditoría. Entonces, hay un tema de confidencialidad. Independencia, la base de la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Por ejemplo, si es una auditoría interna y tengo un auditor formado, ha llevado curso de interpretación de la norma, curso de auditor, ha pasado auditoría de entrenamiento, pero es del área de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando haga mi plan de auditoría y me toca auditar y tenga que auditar a un taller de mantenimiento, a un área de mantenimiento, no podría él auditar ahí, porque no puede ser juez y parte. Tendría que poner a otro auditor que sea de otra área de mantenimiento, ¿no? Esa es una forma de entender el principio de independencia. El principio de basado en evidencias es, bueno, es obvio porque la auditoría busca evidencias, no busca culpables, busca evidencias. Y se dice que el auditor que obtenga más evidencias, no más hallazgos, más evidencias, es uno de los mejores auditores. Y hay técnicas y es poco a poco también con la experiencia, ¿no? Quien le habla, también he sido, como se dice, de abajo, ¿no? Eh, auditor en entrenamiento, después asistente, y con el tiempo pues he ido siendo auditor interno, y bueno, te van evaluando, y llegas a ser auditor líder, y llevas otros cursos, ya son otros cursos de auditor líder por norma o trinorma, ¿no? Y conforme más auditorías realices, pues adquieres más experiencia, sobre todo siempre aprendes de líder, ¿no? Y el enfoque basado en riesgos, pues que en una auditoría siempre tienen que considerar los riesgos y oportunidades. Todo esto está en la ISO 19011. Conceptos básicos: ¿qué es conformidad? Es cumplimiento. Y no conformidad, lo contrario. Conformidad, cumplimiento; no conformidad, incumplimiento. ¿De qué? De un requisito. ¿Qué es corrección y acción correctiva? Bien, la corrección es como una mitigación, como un apaga incendio, eh, como una acción de resolver el problema. La corrección ataca el problema, sin embargo, la acción correctiva tiene que atacar a la causa del problema, con el objetivo que no se repite. ¿Ya? El proceso de auditoría comprende la primera etapa. La auditoría no es inopinada, tiene que haber una programación, y para ver una programación tiene que haber una necesidad. Puede ser necesario por diagnóstico, por postular a un proceso logístico, porque el cliente me lo exige, porque quiero mejorar, quiero certificar, quiero homologar. O sea, siempre tiene que haber una necesidad de auditoría. Después vienen las actividades pre-auditoría, es decir, planificar quién va a ser los auditores, qué perfil van a tener, la logística, los vehículos, dónde van a ir, dónde se van a hospedar, qué documentos se van a revisar pre-auditoría. De ahí viene el desarrollo de la auditoría en sí, en la cual se recomienda en dos etapas. La etapa 1 es revisar todo lo que es gabinete, es decir, todos los documentos, ¿no? Solicitas tu programa anual de actividades, tu reglamento interno de seguridad. Si es que auditar la ley, revisas todo lo que dice la ley, ¿no? Tu registro de accidentes y incidentes. La primera etapa de gabinete, y de ahí viene la segunda, que ya es, como se dice, de campo, ¿no? O sea, es decir, verificar la implementación en campo. Si en etapa 1 revisaste que hay bastantes registros de capacitación de un listado de personal, entonces en etapa 2 el auditor debe entrevistarlos. Señores, la entrevista es parte de la auditoría y vamos a muestrear. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su puesto? Bien, me presento. Soy fulano de tal. Soy auditor interno. En coordinación con su empleador, hemos programado esta auditoría. Esta auditoría está programada, está avisada. Y vamos a tomar unos datos de su persona, de las actividades que realiza, y poder demostrar pues, que el sistema está caminando. Caso contrario, pues, aplicar las mejoras del caso. ¿Ok? Entonces, entrevista, pregunta, y de repente en las entrevistas, que ya el auditor en la etapa 1 ha visto que en gabinete tiene muchas capacitaciones,
pero en la entrevista quizás no responde nada. Ahora, yo no puedo juzgar, no responde nada porque no recibió capacitación, no. Es una evidencia, es un hallazgo y ya el dueño de área analizará si es por un tema de nerviosismo, es por un tema de confianza o de repente no ha sido bien capacitado, ¿no? Entonces el auditor también cuando encuentra un hallazgo no puede dar un juicio, no, tiene que demostrarlo con evidencias, ¿ok? Y de ahí la etapa 2, que ya es en campo, vienen las recomendaciones hechas, las recomendaciones si son mejoras, observaciones o no conformidades, y de ahí viene una actividades subsecuentes, unas actividades de seguimiento, ¿ok? Como va el cierre de los hallazgos. Una forma de definir el alcance de la auditoría es, por ejemplo, construir el alcance es conociendo cuál es la actividad principal y cuáles son las actividades adicionales y aclaración de limitaciones. Ejemplo, una actividad principal es lo que la organización ofrece principalmente, van a redundancia, a sus clientes. Ejemplo, en esta imagen, diseño y fabricación de barco de pasajeros. O sea, esa es su razón de negocio, ese es en base a su negocio principal, diseñar y fabricar barco de pasajeros. Pero también se le puede preguntar las actividades adicionales, complementarias. ¿Qué otra cosa puede ofrecer también los clientes? Bien, aparte de diseñar y fabricar barco de pasajeros, también puede reparar todo tipo de naves marinas. Entonces tiene un servicio, mira, tiene un taller de repente, ¿no? Puede ser propio o tercerizado. Y de ahí vienen las aclaraciones y limitaciones. En ocasiones es necesario aclarar la descripción. Ejemplo, diseña y fabrica barco de pasajeros, es la actividad principal, está bien, pero ¿de qué capacidad? Acá lo precisa, de hasta 10.000 toneladas. Pero así como diseña y fabrica, ¿también repara estos tipos de buques? No, solamente repara naves o embarcaciones pequeñas. Reparación de todo tipo de nave marina hasta 10 toneladas. Entonces, de esta forma es un método para poder entender y conocer cuál es la actividad principal, cuál es la actividad adicional y cuáles son las aclaraciones y limitaciones. ¿Ok? Juntas. Se le llaman juntas a las reuniones. Cuando inicia una auditoría tiene que haber una reunión de apertura, tiene que presentar el equipo, tiene que presentar el plan de auditoría, eh, tiene que haber reuniones para revisar cómo va el equipo auditor, tiene que haber reuniones internas durante la auditoría, cómo se va desarrollando, y una reunión de cierre para hacer un feedback y una retroalimentación de los hallazgos encontrados en una auditoría. ¿Ya? Estos también son pautas de la ISO 19011 que deben tenerse en cuenta en una auditoría. Todo esto va también en el plan. Algunas habilidades en el manejo de entrevistas. El auditor busca siempre la actitud participativa del auditado. Es decir, que quien hable más sea el auditado que el auditor. ¿Ya? El auditor también busca que le entreguen información. A más información que obtiene, mejor auditor. Siempre el auditor tiene que asumir una posición abierta, ¿no? Libre de escuchar, ser honesto y que se sienta bien. Y el auditor no busca ser un inspector, ser un policía, ser una zona fil, no. Eso es lo que no busca el auditor. Tampoco busca fallas, busca violación de procedimientos, no. Busca conformidades. ¿Ok? Porque si no, ya estaríamos hablando de posiciones defensivas, hostilidades, ocultamiento de los hechos. ¿Ya? Para una comunicación efectiva es importante el 80-20, es decir, que más hable el auditado y para escuchar 80% y pregunte menos el auditor, pero sí preguntas efectivas, ¿no? Analizar al interlocutor
ser diplomático y cuidadoso, ser secuencial con la información y siempre ser una escucha activa. Siempre tratar que el auditado exponga, exprese lo que se le está preguntando. En este proceso tenemos siempre que establecer el contacto, el escucha, como se dice, con la persona, mantener la comunicación, preguntar, el feedback y verificar. Es un proceso estratégico para poder realizar las entrevistas, ¿ya? Las entrevistas. Es importante preguntar, primero que nada, preguntar, escuchar, observar, analizar, comparar, evaluar, feedback y todo este proceso registrar. Ya, estos son pasos importantes para una entrevista y escucha activa. ¿Quiénes son los auditores internos? Bien, los auditores internos tienen ciertas funciones o roles y responsabilidades, ¿ya? Entonces, los auditores tienen que tener a un auditor en el equipo, un auditor líder, en la cual tiene la mayor carga de trabajo, pues tiene que planificar, comunicar, administrar, reportar y ver el progreso, el desarrollo de la auditoría. Tiene bastante responsabilidad. Estos resultados de auditoría son input para poder revisar el desempeño de un sistema. Es el input para la revisión por la dirección, ¿ya? Entonces, dentro de la revisión por la dirección se revisan los resultados de auditoría, se revisan los indicadores, el cumplimiento y de ahí se toman decisiones para al final mejorar el sistema o corregir, ¿ya? Entonces, la auditoría es un input para la dirección. Esto ya lo vimos, voy a estar un poco loco porque seguro va a llegar. Tres tipos de auditoría. Primera parte es una autoevaluación, es interna, primera parte. Segunda parte es externa, pero normalmente para pedido de un cliente o por homologación. Y tercera parte es externa y la auditoría es realizada por un organismo certificador y tiene muchas ventajas, ¿ya? ¿Cuál es la versión vigente de la 19.011? Pues es la versión 2018, es la versión vigente de 19.011, ¿ok? Bien. Vamos a ver acá los formatitos. Vamos a ver los formatos. Vamos a hacer un formato de un programa. Ahí está. Bien. Pueden ver aquí. Este es un programa que normalmente se aprueba en enero, inicio de año o a fin del año anterior. En este programa pues se colocan las áreas a auditar, los procesos involucrados, es importante porque ya se tiene que tener un mapa de procesos, y en el desarrollo del año, en qué mes se va a realizar, con una leyendita, acá hay una leyenda, le colocan I si es interna, Y si es externa. Entonces aquí han colocado en marzo una I, quiere decir que en marzo va a haber una auditoría a este proceso de mantenimiento interno. Y en septiembre va a ser la externa. Si yo les pregunto, perdón, una auditoría interna? La auditoría interna es de primera parte y una externa de tercera parte, ¿ya? Él es un programa de auditoría también editable y le puede servir mucho. Ahora vayamos a ver el checklist de la trinorma. Vamos a ver. Es decir, miren, las tres normas, bueno, ustedes están llevando la 14 y la 45, en este caso la 14, ambiental, 45, seguridad, por ejemplo. Está aquí en editable todos los requisitos del 4, 4.1, 4.2, el 5, se hace muy chiquito, disculpen. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Está 4.1, 4.2, 4.3, ahí está el 5, ahí está abajo. Ahí viene el 6. ¿Ya? Entonces, cada requisito aquí está contemplado
su requisito y otro detalle más. Y aquí está lo que dice el requisito. ¿Ya? Entonces, este checklist, ¿para qué le sirve? Porque prácticamente es toda la norma editable en este formato. Y aquí podemos colocar, existe evidencia de este ítem. Si existe, bacán. Y si no, habría que corregir. ¿Ya? Este checklist también ha sido compartido. ¿Qué más? Un plan de auditoría. El programa es aprobado a inicio de año o a fin del año anterior, pero el plan es, bueno, no dice el estándar, pero sí se recomienda que no pase 2 semanas antes de la auditoría. Por ejemplo, vamos a ver, programa. Ya, por ejemplo, si en el programa está contemplado en marzo o en el otro año de repente realizar una auditoría interna, pues cuando yo elabore mi plan, 2 semanas antes de esa fecha en marzo, no sé si la quincena, fin de mes, tengo que tener un plan, ¿ya? Interno. Este es un ejemplo. Pero con el día, el horario, el proceso, los aspectos que van a auditar. Ejemplo, el 8.2 es un requisito de preparación respuesta a emergencias. ¿Dónde está el 8.2? En las dos normas, en la de seguridad salud y en la de ambiental, ¿no? Se coloca el requisito que va a auditar, el horario, y también es importante colocar abajo la hora del almuerzo. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir planificar el auditor, ¿ya? ¿Por qué pasa si en la tarde tiene una auditoría aquí a la 1? Aquí, vamos a ver acá. Vamos a ver. Aquí. A la 1 de la tarde, supongamos, ¿ya? En un taller X. Entonces, aquí está el proceso involucrado, en este caso, mantenimiento, por ejemplo. Pero ese taller X está fuera de la locación. Entonces, si el auditor se puede confiar, aquí termina a las 12, mediodía, 1 hora para almorzar y se va. Pero sin embargo, ese taller está a 2 o 3 horas de la operación. Entonces, es importante ver si esto se puede colocar con 1 hora anticipando la hora del ir al taller, por la distancia y todo eso. Y este plancito, abajo tiene sus notas porque puede ser modificado. ¿Ya? Y esto ayuda mucho a los planes de auditoría. ¿Qué más? También se ha compartido un modelo de checklist. ¿Ya? Los checklists son documentos de ayuda donde para hacer las preguntas en la entrevista tú puedes listarlas en base a un requisito. Por ejemplo, el requisito 8.2 dice preparación respuesta a emergencias. Entonces, si yo abro la norma, vamos a ver la norma. Vamos a ver. Acá está. Si yo abro la norma 45001, aquí está. Ahí, miren. Y me voy al 8.2, ¿ya? Una forma fácil de buscar en un PDF, pues sabemos todos que es en control F, ¿no? ¿Ya? Siempre acuérdense. Control F, busca la palabra, ¿no? Emergencias. ¿En qué requisito estará? Bueno, yo sí sé que está en 8.2 porque este es mi día a día, pero cuando estás recién, buscas en el 8.2. ¿En qué página? En la página 23. Entonces miré en la página 23, por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Ah, hay otra. Aquí está. 8.2. Preparación respuesta a emergencia. Este 8.2 tiene varios ítems. Tiene que la empresa debe establecer una respuesta planificada,
a las situaciones de emergencia, incluyendo primeros auxilios, está diciendo que tengas primeros auxilios, brigada. Debe proveer formación para la respuesta planificada, pruebas periódicas y ejercicio de la capacidad de respuesta planificada y la evaluación de desempeño cuando sea necesario de la respuesta planificada, ¿ya? Entonces, esto que dice la norma, ¿cómo hago para que, cómo demuestro que la empresa que voy a auditar conozca y pueda responder? Bueno, checklist ayuda al auditor, ¿no? Como no se pueden memorizar esas preguntas, entonces las puede colocar aquí, ¿no? Cuenta con procedimiento para responder a situaciones de emergencia, con qué frecuencia se realizan los simulacros, y aquí están las evidencias de este ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y todo esto lo pueden hacer para cualquier requisito. Aquí está el requisito. Puede ser 8.2, 8.3. ¿Ok? Ok, ok. Está muy bien. Hay un videito, quiero que vean. El videito, ¿no es muy antiguo? No, no es muy antiguo. Vamos a ver. Acá está. Sí, está bien. Vamos a ver un videito. Un poquito para ver contexto de una auditoría. Atento, por El favor. trabajo del auditor es verificar que los procedimientos del sistema de control de calidad se estén llevando a cabo de manera correcta. En caso de no ser así, el auditor debe documentar las falencias para luego analizar y modificar el sistema, si llegara a ser necesario. El auditor no evalúa al personal, se limita a verificar el cumplimiento de los procedimientos, por lo que debe tener pleno conocimiento del sistema que está evaluando. Entonces puede realizar un plan de auditoría que elabora revisando los procedimientos del sistema y escogiendo los que encuentra más apropiado revisar. El auditor entonces entrevista al personal que estipuló en el plan de auditoría, donde le hace preguntas orientadas a verificar que los procedimientos de control de calidad se realicen correctamente en todos sus pasos. El auditor puede solicitar los documentos pertinentes en caso de haberlos, que acrediten las respuestas del entrevistado y verifiquen los procedimientos. Preguntas tales como: ¿quién le notifica sus labores? ¿Cómo se notifican? ¿Cómo es el procedimiento que sigue para realizar sus tareas? ¿Cuáles son los criterios para asignar tareas a subordinados? La auditoría permitirá detectar cualquier alteración o conducta no establecida en el sistema, así como incongruencias que puedan haber entre las distintas oficinas de la organización. También se toma nota de los hallazgos detectados para la mejora continua. Entonces, pudieron ver ahí cómo se puede desarrollar un proceso de auditoría, siempre basado en la mejora continua, ¿ya? ¿No? También ha sido compartido para el caso de auditorías que tienen que ser reportadas al Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo, una guía de SUNAFIL, ¿ya? Aquí la pueden ver. Las auditorías de seguridad y salud en el trabajo, aparte de las ISO 45001, la empresa puede hacer anual, bianual o trianual, pero por la ley de seguridad y salud se tiene que elaborar, se tiene que realizar una auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con auditores inscritos en el Ministerio de Trabajo, Promoción de Empleo. Entonces, normalmente las empresas contratan a un auditor inscrito a una empresa con auditores inscritos en el MINTRA. Esta guía ayuda mucho a, bueno, aparte de saber todo el proceso, que también lo hemos aprendido con la 45001 y se basa en la 19011, ¿ya? Pero aquí está cómo cargan las evidencias los auditores en un software de la SUNAFIL y también cómo están registrados los auditores de SUNAFIL. ¿Ya? Esta es la periodicidad de las auditorías.
cada 2 años, lo mínimo que exige la ley, ¿no? Él es el proceso, cómo se elige un auditor. Ojo, el auditor del MINTRA también tiene que pasar por una consulta de los comités de seguridad, tiene que opinar, puede pedir currículo, puede opinar si está bien o está mal, es válido también eso. Acá hay un proceso, ¿ya? Y cómo se van generando los hallazgos, que también lo que voy a explicar en la parte final. Y esta es una guía básica para auditoría. Miren, la guía básica es el anexo número 3 de la RM050. ¿Ok? Bueno, y esta tabla de multas en caso de no cumplir la auditoría. ¿Ya? ¿Qué más como material de auditoría? Vamos a ver. Bueno, la norma en sí, en español, la versión 2018. ¿Ya? Ahí está. Es una directriz para hacer auditorías internas a cualquier sistema de gestión. ¿Ya? Versión 2018. Para cualquier sistema de gestión. Y tiene, pues, no va a tener una estructura como una ISO 45001, porque no es la 19011 no es una norma de certificación, no es una norma de guía para desarrollar uno de los elementos de un sistema de gestión, guía de auditorías, ¿ya? Y tiene 6 capítulos, ¿ya? Y aquí está todo el desarrollo de una auditoría, de establecer un programa, los principios, el plan, los criterios, las responsabilidades, el desarrollo del plan, revisión y toda la frecuencia que deben tener en cuenta ante una auditoría. ¿Ya? Esta norma también ha sido compartida. ¿Qué otro material? Ya. Aquí hay, ¿dónde está? La trinorma ya lo puse. Ah. El artículo 33 del Decreto Supremo 05-2012-TR, Reglamento de la Ley, lo vimos en el primer módulo, ¿no? ¿Cuáles son los documentos obligatorios y cuáles son los registros obligatorios? Los documentos obligatorios de un sistema de seguridad, por ley, mínimo es una política de seguridad, objetivo de seguridad, mapa de riesgos, la matriz CIPER, eh, programa anual de actividad de seguridad de salud, un plan anual, libro de comité de seguridad o libro de supervisión de seguridad, en caso de que sean menos de 20 trabajadores. Toda esa documentación es lo mínimo que deben tener para sustentar ante una autoridad, en este caso la SUNAFIL. Pero también el artículo 33 dice que, bueno, ese es el artículo 32, pero el artículo 33 dice se deben contar con registros. Y los registros obligatorios, que también fueron compartidos al inicio, son registros de entrega de equipos de protección, registros de capacitación, registros de simulacros, registro de estadística, registro de enfermedades ocupacionales, y ahí también encontramos registro de auditoría. Entonces, este es el registro de auditoría que en caso de desarrollar una auditoría interna de seguridad de salud, pues la empresa auditora, si sea externa, pero va a desarrollar una auditoría interna con auditores del MINTRA, sí o sí en la portada o carátula del informe deben llenar, completar este registro. Esto es lo que pide la SUNAFIL. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde pongo ahí los 20, 50 hojas de hallazgos que encontró la auditoría? Fácil. En este formato, vamos a ponerle más tamaño. Aparte de datos del empleador, nombre de los auditores, registro del MINTRA, nombre de los procesos auditados. Y aquí se adjunta, o sea, el informe de auditoría, que también vamos a ver un modelo, se adjunta, ya, pero como carátula tiene que estar esto, si no, no es válida la auditoría. Y el informe se adjunta el informe y el plan de acción, ¿ok? Y una relación de no conformidades, y su plan de acción, ya, este es el registro de
auditorías. También esto se ha compartido. Y también hay un material, se puede decir, didáctico, sobre casos de hallazgos en otras empresas y cómo han sido sustentados por un incumplimiento de un requisito. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ah, no se ve así, mejor así. Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, casos de hallazgos en un sistema de seguridad en 45001, casos de hallazgo en un sistema ambiental, y cada caso con su justificación porque hubo un incumplimiento, ¿no? Y ejercicio de verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá un casito de seguridad, vamos a ver. De seguridad. O ambiental también. Ahí está. Vamos a ver acá. Acá dice, una empresa que almacena GLP X ha encontrado un ingeniero en calidad para que controle las mediciones que se realizan en la planta. Pero él indica que ha tenido problemas para llevar a cabo las mediciones por falta de recursos. Esto obliga al auditor a levantar una no conformidad. ¿Qué falló? La falla está en el requisito 7.1 que dice la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento e implementación. Entonces, ojo ahí, cuando a veces la justificación es por falta de recursos, falta de presupuesto, falta de un EPP, falta de un equipo de medición en algo que es importante en el proceso, entonces sería una falta del 7.1, ¿no? Y así hay varios ejemplos relacionados con un requisito de la norma, ¿ya? En seguridad también, ¿no? Por ejemplo, acá. La inspección del trabajo en la facultad que le otorga la legislación solicita los exámenes para trabajar en altura, persona competente, perdón, del personal mecánico y eléctrico. Con la sorpresa que 3 de ellos tenían exámenes que no los autorizaba a trabajar en altura. ¿Qué quiere decir? Que en su examen médico ocupacional, que es un examen confidencial, y se toman muchos parámetros médicos, físicos, y también el tema de la mente, psicosocial, todos los resultados al final se resumen a la autoridad en un certificado de aptitud médica ocupacional, el famoso CAMO, CAMO. El certificado de aptitud médica ocupacional sí se puede presentar para un expediente de ingreso y en ese certificado de aptitud médica ocupacional, el médico ocupacional de la empresa o del centro médico asistencial colocará si el señor tal, después de todos los exámenes, es apto con restricción, apto sin restricción o no apto. ¿Qué pasaría si una persona que va a trabajar en altura y en su examen médico se le ha evidenciado que tiene temas neurológicos, sufre de vertiginosis, sufre de presión alta, sufre de mareos, toma pastillas depresivas, en fin, cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, puedes trabajar, pero quizás en una parte administrativa, pero no en un trabajo en altura o no un trabajo en espacio confinado. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de caída, ¿no? Por las competencias médicas. Y eso se describe en un certificado de aptitud médica ocupacional. ¿Ya? ¿Y quién me lo exige esto? Pues, bueno, aparte que es por ley, dentro de la norma ISO 45001 hay un requisito de 7.2 donde describe que los trabajadores tienen que tener las competencias necesarias para trabajar de acuerdo al riesgo. En este caso, la falla es que estos trabajadores no tenían las competencias mínimas en tema médico, ocupacional, para trabajar en altura. Entonces, es una falta. Y así, casitos que le va a ayudar a ustedes para interiorizar más el tema de auditorías. ¿Ya?
Ahora sí continuamos. Mucho material siempre comparto y creo que les va a ayudar bastante a ustedes. Bien. Veamos la gestión no conformidades, porque todo lo que pasó ahorita está resumido en los formatos. Las no conformidades se gestionan, sí, desde que se identifica hasta que se cierre. ¿Ya? Bien. Veamos no conformidades. No conformidad ya hemos visto que es un incumplimiento, o sea, algo no conforme. ¿Ya? Y para ello se tiene que demostrar que la evidencia objetiva tiene que incumplir un requisito, o la práctica difiere del sistema definido, o la práctica no es eficaz. Vamos a ver un ejemplo. 3 preguntas que deben responderse para evidenciar que es no conformidad. ¿Qué vi? Ah, mira, yo vi que el señor no usaba su arnés de seguridad. ¿Dónde lo viste? Lo vi en el trabajo en altura de tal área. ¿Y contra quién cumple? El estándar de trabajo en altura, norma ANSI, o el estándar de la empresa, establece que para todo trabajo en altura debe cumplirse el sistema anticaída, el ABCD, los trabajos, curso de alto riesgo. El A, tener un sistema de anclaje, un punto de anclaje. El B, el body, el arnés de seguridad, cuerpo completo. El C, el conector, que es la línea de conexión, la parte dorsal de la espalda del arnés, hacia el punto de anclaje. Y el D de descenso, que es el sistema de rescate. Si la empresa no cuenta con ese sistema ABCD o punto de anclaje, arnés, línea de anclaje con absorber impacto y el plan de rescate, pues simplemente no está cumpliendo el estándar, ¿ya? ¿Y por qué es importante el plan de rescate? Porque a veces pueden decir, también esos son cursos de alto riesgo, de alto en altura. El arnés de seguridad te salva la vida, cuidado, no te salva la vida. Tú puedes caer, estás anclado a tu punto, caes, se estira el conector, la línea de vida, se estira el absorbor de impacto, se activa, va a la distancia de la persona y quedas colgado, ¿ya? Pues te salvaste de caer, chocar contra el piso, ¿no? Pero sin embargo, no debe pasar más de 14, 15 minutos para rescatarlo, porque simplemente las correas que están abajo de las piernas en la ingle van a apretar tanto que el flujo de sangre no va a subir hacia la parte superior, va a haber un hormigueo que cada vez se va a hacer más intenso y la persona va a sufrir serias lesiones, o desmayar o hasta morir. Se le conoce como el síndrome del arnés. Entonces, si no hay un plan de rescate, simplemente va a morir. Entonces, el arnés no te salva la vida. Te salva la vida el sistema anticaída, ¿ya? Curso de trabajos en altura. Eso para que también te den en cuenta. Punto de anclaje, arnés, línea de anclaje o línea de vida y tu plan de rescate. Veamos un ejemplo cómo es una no conformidad. Bien, atento. 23 de diciembre es importante que cuando se redacte una conformidad se coloque la fecha, el lugar, ¿no? Cuando más evidencia, mejor. Diciembre se revisan los planes de simulacros, ¿ya? Y entre ellas un plan de simulacro de derrame de productos químicos. Se evidenció la ocurrencia de una situación de emergencia, es decir, en diciembre los planes, pero hubo una evidencia donde ha ocurrido en junio, o sea, 6 meses atrás, un incidente ambiental, un derrame real. O sea, de repente han visto ahí el registro, el reporte a la autoridad o internet, en fin, hay una evidencia que ha habido una emergencia real de derrame en junio 2022. La auditoría ahorita es en diciembre, como ejemplo, ¿no? Y reviso los planes que hay simulacro de derrame de productos químicos. Y también reviso un estándar interno de la empresa donde el instructivo es importante colocar el código. Cuando más codificado, cuando más preciso esté la información, es mejor para la trazabilidad y demostrar. Porque si uno coloca
El instructivo dice que debe ser con periodos trimestrales los simulacros. Ok, y uno se olvida poner código o requisito y hace el informe y eso llega al gerente o llega al cliente y dice, oye, ¿y en qué instructivo dice? No, me dijeron que instructivo que está en el área de mantenimiento, o en el área de seguridad. Ya está bien, pero ¿cuál? Y si no se precisa qué instructivo, pues estimados, el cliente puede rechazar el hallazgo, ¿ya? Por eso que un auditor tiene que tener experiencia, el expertise, pero siempre es liderado por un auditor líder, ¿no? Entonces, en este caso, el instructivo de código tal, en la cláusula tal, indica que los simulacros deben ser trimestrales. Entonces, aquí ya hay un estándar, hay un criterio, hay una exigencia. Hay dos evidencias, una en diciembre que hay un plan de simulacro y una en junio que hay un incidente. Pero no hay una evidencia que el simulacro se haya desarrollado. Una cosa es revisar el plan, otra cosa es revisar el informe y otra cosa es revisar eh, las recomendaciones. Entonces, cuidado con eso. Entonces, aquí hay algo, acá hay un problema. ¿Cómo se va describiendo, redactando la no conformidad? Con lo siguiente, ¿no? Se coloca la fecha arriba del reporte, el sector o proceso, ejemplo, base X de cualquier empresa, base sur, número de la no conformidad, en este caso sería la auditoría 01, o sea, la número 1 de la auditoría, qué estándar o requisito está incumpliendo, en este caso la estándar 14001 ambiental, requisito 8.2, y se describe, se revisó el plan de simulacro, se revisó el plan de simulacro de derrame químico de diciembre. Sin embargo, no se evidenció la ejecución, o sea, no se evidenció el informe. También no se evidenció la evaluación y revisión del plan de emergencia después de ocurrir la incidencia. ¿Qué más? El instructivo propio de la empresa establece que deben realizarse simulacros trimestrales. Entonces hay doble y triple falta, como se dice. Está incumpliendo el instructivo, la frecuencia, está incumpliendo el 8.2 de la norma que dice cada vez que hay una emergencia, el plan de emergencia o el plan de respuesta a emergencia, o conocido como contingencia, debe revisarse. Y aparte, no se están realizando simulacros trimestrales. Entonces, hay suficiente evidencia, se compara con un requisito y por lo tanto es un hallazgo de no conformidad. ¿Ok? Esta es una forma de redactar un hallazgo. Como material, también ha sido compartido un modelo de hallazgo. Aquí está. ¿Ya? Un formato para redactar una no conformidad. ¿Ahí lo ven? Si es no conformidad por una auditoría, un reclamo, un revisión por la gerencia, un hallazgo, una inspección. La descripción de la no conformidad, han visto un ejemplo. Se coloca el requisito de la norma, referencia, la descripción del hallazgo, la firma del auditor y siempre el auditor cuando entrega un hallazgo tiene que recibir la firma del auditado para que se reconozca en el informe pues que el auditado ha aceptado, ¿no? Está conforme con este hallazgo. Como dice caballero, ¿no? La evidencia dice pues que no se cumplió esto. Lo primero que hay que hacer es la corrección, mitigación después de resolver el problema, el análisis causa raíz, acciones correctivas y verificación de efectividad de las acciones y un seguimiento de las acciones correctivas para cerrar las actas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que hacerse en una auditoría. ¿Ok? Vamos acá antes de la y vamos a ir por el tema de las causas raíces. Bien. Vamos a ver causas raíces.
Ya. El flujo de la acción correctiva, requisito 10.2 para la 45.001 y para la 14.001, lo van a ver aquí. ¿Ya? Cuando ocurre un problema, una falta, un accidente, un incidente, una emergencia, una queja de cliente o cualquier no conformidad al sistema, se gestiona de esta manera. ¿Ya? Lo primero es las acciones mitigadoras de controlar el problema. Ese es el punto A. Lo segundo, la evaluación de necesidad de una no conformidad para detectar las causas, investigar las causas y hacer un plan para que no vuelva a ocurrir. Tercero, implementar las acciones correctivas. Cuarto, revisar la eficacia de la acción correctiva. Quinto, de ser necesario, ojo, va a impactar en la actualización de riesgos y oportunidades. Y sexto, va a impactar de repente en el cambio de sistema, de repente hay que actualizar el procedimiento, la política. Y esto tiene que ser conservado como documentación. Pregunta de examen. Esto, pregunta de examen. ¿Qué se diferencia la corrección con acción correctiva? Bien. La corrección, estimados, ataca el problema, resuelve el problema. Ejemplo. En una auditoría se solicitó en un trabajo en caliente la prueba de explosividad. Ok, adjuntaron el permiso y el checklist de la prueba de explosividad. La prueba de explosividad es un control operacional para trabajos en caliente, ¿ya? Lo piden las normas NFPA y también las normas sectoriales en el Perú. Entonces, el auditor pregunta, muy bien, aquí está el dato que han tomado prueba de explosividad a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, ok, ha marcado 0%, ¿no? Que es lo que dice la ley para aprobar un trabajo en caliente. Entonces el auditor dice, ok, es un equipo de medición, mi sistema dice que los equipos de medición deben estar calibrados. Solicita el certificado de calibración de ese equipo. Entonces tiene que apuntar el número de serie, porque si no apunta el número de serie el auditor, se le pierde la evidencia. Le pueden cambiar gato por liebre. Traen otros explosivos. Entonces, apunta el número de serie y dice, quiero el certificado de calibración de este número de serie, de este explosímetro, que es el que se ha usado para esta prueba. Y continúa la auditoría y el auditado no demuestra el certificado de calibración y dice, ¿sabes qué? No lo tengo, no hay, no existe, se ha extraviado o está desfasado. Ok. Entonces, ahí hay un hallazgo. Pero ¿qué es lo primero que hace la empresa o el empleador o el auditado? Pues corregir. O sea, oye, no está el certificado de calibración. ¿Qué pasó? Es que ese equipo está descalibrado. Cámbialo. Ok. Cambias el equipo calibrado por el que no estaba, adjunta el certificado de calibración, vuelves a tomar la prueba de explosividad, porque ahí es un trabajo de alto riesgo, no puedes iniciar con un equipo descalibrado, vuelves a tomar la prueba de explosividad, revisas el permiso de trabajo, resolviste ese problema con el cambio de equipo y con el certificado de calibración. Pero ojo, ahí no acaba la gestión de no conformidad. Se tiene que detectar, se tiene que dejar como hallazgo para investigar la causa y no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué hacer? Si no se investiga y lo más lo deja en corrección, de aquí en una semana hacen una auditoría, una inspección en otra área y vuelven a encontrar lo mismo. Oye, tu prueba de explosividad, 0%. ¿Con qué equipo lo haces? Con este. A ver, muéstrame tu certificado de calibración. No, ingeniero, no lo tengo. ¿Y cómo certificas o validas que la medición que está ahí es válida? Ese es alto riesgo. Entonces, otra vez cambias de equipo, adjuntas el certificado de calibración y corriges. La corrección ataca problemas, señores, pero no te asegura que vuelva a ocurrir el problema. Entonces, ¿qué hace? Se tiene que investigar para después establecer acción correctiva. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser, no hay un programa de inspección de explosímetros, no hay un programa de calibración, no hay una capacitación, no hay un feedback con el proveedor, no conoce manual fabricantes, ¿no? Entonces, puede ser por desconocimiento, por estándar, por programa, y se hace una investigación, ¿no? Ayer vimos las investigaciones, acto y condición su estándar,
causa inmediata, factor personal, factor de trabajo, causa básica y factores de control del sistema. ¿Y qué te va a permitir encontrar esa causa? Lo que te va a permitir es hacer un plan de acción y hacer un programita. ¿Sabes qué? Hagamos algo. Hagamos un inventario, un listado de todos los explosímetros del área, de todas las contratistas. Listo. A la fecha, estos explosímetros tienen calibración, algunos sí, algunos no. Los que son no, por favor, a mantenimiento. Pero desecha, pero no entran a planta. Y los que están bien, a planta. Porque es un trabajo de alto riesgo y la calibración de equipo es auditable también. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la corrección ataca el problema, pero la acción correctiva ataca la causa del problema y no vuelve a ocurrir. Ya, por acá tengo una pregunta. Vamos a ver. Pequeña preguntita. Vamos a responder. Muy buena pregunta. ¿Quién certifica el equipo de calibración? Muy buena pregunta. Dependiendo de los equipos de medición en el Perú, tiene que ser un laboratorio acreditado, ¿ya? Acreditado por INACAL. Por ejemplo, termómetros, telurómetros y varios equipos de medición tienen que estar calibrados por un ente acreditado por INACAL. ¿Ya? En caso de explosímetros todavía no tiene acreditación INACAL, pero sí puede venir del proveedor con una acreditación internacional. Mejor dicho, el laboratorio tiene que estar con una acreditación nacional o internacional. ¿Ok? Bien. Ahora veamos las causas. ¿Ya? Vamos a ver acá las causas. Bien. Una de las causas, perdón, una de las metodologías para encontrar la causa raíz de un problema, de un hallazgo, es la tecnología Los 5 porqués. Una herramienta muy usada, muy antigua, en la cual con primero lluvia de ideas y comienzan a hacer preguntas. ¿Y por qué está descalibrado? Como tocando ese ejemplo. Ah, porque desconocía que tenía que tener calibración en equipo de medición. ¿Y por qué desconocía? Porque no había programa de capacitación de ese tema. ¿Y por qué no había programa? Porque no había presupuesto. Puede ser, ¿no? Y así, ¿o por qué estaba descalibrado? Porque no hay un formato de calibración. ¿Y por qué no hay un formato? Porque no hay un programa, no hay un procedimiento. O porque no estaba el proveedor. En fin, cada pregunta va a tener una respuesta y a la respuesta uno le va haciendo otra pregunta para poder obtener la última pregunta, como se dice, y ya no haber un último porqué. Entonces, la última respuesta, que se recomienda 5 deben ser, sería la causa raíz. Otra herramienta que también se utiliza para hallazgos y no conformidades y encontrar la causa, y también inclusive para incidentes. Hay esta herramienta de Ishikawa o espina de pescado por la forma de la estructura o causa-efecto, pues es una herramienta muy antigua que nació con los sistemas de calidad, pero hoy en día se utiliza también para sistemas de seguridad y ambiente. En la parte derecha se coloca el problema, en la cabecita, como se dice, en la espina dorsal en el centro, y las espinas que están aquí son los tipos de causas, clasificar. Si el trabajador estaba desmotivado, no estaba capacitado, no había supervisión, es un tipo de causa de mano de obra. Si no hay una metodología, un procedimiento, una matriz, un estándar, un programa, métodos. Aquí están métodos. Si es un tema de la maquinaria, la calibración, el sistema del mantenimiento, maquinaria. Si es por insumo, recurso, la materia prima, materia prima. Si es por humedad, neblina, lluvias, medio ambiente. ¿Ya? Entonces, es una técnica muy didáctica, muy fácil de usar, conocida como espina de pescado, causa-efecto, y también la conocen como las 6 M's. ¿Y por qué 6 M's? Pues el tipo de causa, ¿no? M de mano de obra, M de materia prima, M de medición, M de medio ambiente, M de métodos y M de maquinaria. ¿Ok? Otras metodologías, lluvia de ideas, diagrama de árbol de decisiones. Bueno, en realidad hay muchísimas metodologías para analizar las causas. Aquí solamente he mencionado algunas. ¿Y cuáles son las acciones para eliminar la causa raíz? Bien. Primero, iniciar la ejecución de acciones definidas teniendo en cuenta los tiempos, los plazos de los responsables. Siempre cuando se coloque un plan de acción, no se puede colocar elaborar programa de inspecciones, elaborar un formato.
difundir el formato o actualizar la matriz hiper. Ya, se tiene que colocar la descripción de la acción correctiva, pero tienen que ir dos datos más. Fecha de implementación, plazo y responsable. Si no hay fecha y responsable, simplemente esa acción se va a perder en el tiempo, nadie le va a hacer seguimiento y al final no se va a ejecutar. Pero cuando tú pones fecha, plazo, de aquí a un mes, noviembre, responsable, supervisor de logística, supervisor de seguridad, supervisor de producción, entonces tú le vas a poder hacer un seguimiento después, ¿ya? Por eso que los 4 pasos para poder hacer un seguimiento de plan de acción, primero hay que implementarlos, a seguimientos parciales, seguimientos y al final disponer de las evidencias de cumplimiento, ¿ya? Posterior a ello, que también el sistema es bastante robusto, es evaluar la eficacia de la acción correctiva. No hay un tiempo que dice la norma, sabes que ya implementé la acción correctiva en noviembre, en diciembre, ok, ya fijes tu formato, ya lo llenaste, ya lo difundiste, okay. Voy a en enero, como ejemplo, a revisar la eficacia. Entonces quiere decir que de octubre a enero, 3 meses, un tiempo prudente para revisar la eficacia. Y pueden establecer criterios que ha sido eficaz siempre y cuando no ha vuelto a ocurrir, o otra auditoría, otra inspección. Forma de seguimiento de la evaluación de eficacia. ¿Ya? Aquí tienes un resumen cómo se puede gestionar una conformidad. Al final lo que he explicado se resumen identificándola, la corrección inmediata, acción inmediata ataca el problema, la causa raíz, que es por diferentes metodologías. La espina de pescado es una de las metodologías que se utiliza, siempre y cuando primero el problema, identificarlo, lluvia de ideas, clasificar, clasificar las causas, encontrar el análisis causa-raíz y las causas más probables. Una vez que se detecta la causa raíz por diferentes metodologías, planteamiento de acción correctiva, verificación de eficacia de las acciones y el cierre de la solicitud de acción correctiva. ¿Ya? Todo esto tiene que registrarse y comunicarse. Entonces, ¿qué es lo más relevante de una auditoría? Proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Por qué es un proceso? Porque va a recibir un input, entrevistas, evidencias, documentación, resultados anteriores. Va a procesar y va a obtener un informe de auditoría. ¿Por qué es sistemático? Porque se programa, se planifica, se desarrolla, se mide y se toma acciones de seguimiento. ¿Por qué es independiente? Por los principios de auditoría. No puede ser juez y parte un auditor. ¿Y por qué es documentado? Porque se basa en evidencias. Una pregunta. Otra pregunta. Diferencia entre una corrección y acción correctiva. Acuérdense, la corrección es como que apagas el incendio con un extintor, pero no te asegura que después de aquí una semana vuelva a encenderse. Sin embargo, la acción correctiva, investigas qué originó el incendio o el amago, y puede ser por un tema de bloqueo, puede ser por una mala conexión eléctrica, mal estado de los cables, material inflamable que no retiran en el lugar de trabajo. Entonces, investiga la causa, establece un plan de acción para eliminar esa causa y ese plan de acción que elimina la causa sería la acción correctiva. ¿Ya? Una cosa es la corrección, otra cosa es la acción correctiva. La corrección resuelve el problema, acuérdense, resuelve el problema. Y la acción correctiva elimina la causa. ¿Ok? Tipo de causas. Causas inmediatas, condiciones y actos o estándares. ¿Por qué son inmediatas? Porque es lo primero que puedes observar. Tú puedes darte cuenta si el trabajador no usó, o había un hueco, o había un piso resbaladizo. Causa inmediata, acto, condición. La causa básica va más atrás. ¿Qué factor personal, motivación, cansancio, enfermedad ocasionó que él cometa el acto inseguro? ¿O qué factor de trabajo, faltó procedimiento, no hay estándar, no hay formato que originó, o no hay programa de inspecciones que originó un, una condición? Y las fallas del sistema, que ya pueden ser por tema de estándares, programas o
inherente al sistema, que puede ser también por procedimientos. Entonces, esas son las faltas de control. Eso también puede venir en el examen. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Me quedo. No olvidar hacer siempre lo correcto, porque es parte, creo que, de nuestro código de ética para cualquier, creo, supervisor SOMA que van a hacer ustedes. A ver, vamos a ver preguntas. Muchas gracias, estimado ingeniero. Estimados profesionales, se va a abrir para que puedan ustedes realizar sus preguntas correspondientes. Se va a aperturar el micro. Estimados, pueden preguntar. Muy bien, entendiendo que no hay preguntas, entonces estamos llegando al final de este diploma de especialización profesional. Realmente queremos felicitar a todos los que hemos llegado hasta el final de este diploma. Es un gran hito para el EBATE Perú y que ustedes pertenezcan a esta gran familia de profesionales. Muchas gracias, ingeniero Henry. Ya nos estamos viendo en los próximos diplomas, tal vez en una formación de auditores internos dentro de la norma. Ok, muy agradecido con usted, con todos alumnos, colegas. Adelante, Nazario, levantó la manito, acá hay uno. Adelante, adelante. Sí, Nazario, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ingeniero Henry, buenas noches. Una consulta. Dígame. ¿Cómo se puede hacer auditar en una comunidad campesina? Ah, buena pregunta. ¿Una auditoría de seguridad, salud, medio ambiente o qué tipo de auditoría? Sí, en una comunidad campesina, sí. Ya. Porque recuerden, bueno, no. Hasta el momento creo que las comunidades no hacen ese tipo de intervenciones o de autorías, ¿no? Son libres, ¿no? Ahora, ahí recordar que para iniciar una auditoría tiene que haber una necesidad, porque una auditoría tiene que tener un fin y una necesidad. La necesidad es por el cliente, por la población, por el proveedor, por la contratista, por la autoridad, o es por evaluar cómo están esas actividades laborales. Entiendo que es una comunidad donde realizan actividades laborales, ¿no? Sí, correcto, sí. Entonces, si hay una necesidad por el cliente, por la empresa, por la incidencia que pueda haber,